Al aire. El cartel paranormal de la Mega. Bueno, muy bien, bienvenidos a otra hora más del cartel paranormal de la Mega. Vamos hasta la medianoche, recuerden, de domingo a jueves, de 8 a 12, 4 horas cada día viajando. Eso 4 horas pulpo en Colombia alcanza a irse por carretera lejos, ¿no? Sí, 4 señor. horas en carretera es buen camino. Sí, claro. Si usted está en unas avenidas como muchos en Estados Unidos que nos oyen, alcanza a meterse un viaje larguísimo. Pero bueno, para eso está el cartel, para acompañar precisamente a aquellas personas que hasta ahora viajan, que hasta ahora estudian, trabajan, a mis amigos militares en las montañas del país. También, bueno, veníamos de una hora llena de historias paranormales, historias de la vida real, porque son historias contadas por personas reales, por el campesino, por el indígena, por el mulero, por el militar. Y a mí me dicen, oiga, Dani, esas historias son de verdad. Y yo digo, mire, ¿qué sacan con inventar? Nada, porque aquí no doy ni premios a la mejor historia, no estoy regalando un PlayStation al que me asuste, no. Entonces yo digo, pues son historias reales, o sea, nadie gana nada con inventar. Fuera que uno dijera, es que en ese programa dan cosas a las historias, a las mejores historias de la noche, pues llamaría a cualquiera a inventar cosas, pero son historias que les pasan y yo por eso siempre digo que la verdad la tiene cada persona a raíz de su experiencia, que son historias muy locas, sí, que me llevaron los extraterrestres, que se me apareció la Virgen María y me dio un mensaje, que es que viajé en el tiempo, Dani, es que sé que estamos controlados, que la tierra es plana, cantidad de cosas, que es que yo fui a no sé dónde y pues hombre, hasta que uno no tenga la verdad absoluta, pues no le puede decir mentiroso a alguien, ¿no? Sino simplemente escuchar y cada uno sacar su conclusión. Pues hay una señorita muy cumplida que está aquí con nosotros acompañándonos esta noche. Gracias a la tecnología nos conectamos hasta ahora con Lourdes Gómez Martín. Lourdes, bienvenida a Colombia, así sea a través de la tecnología. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Hola Dani, hola Paul, hola a toda la comunidad del cártel. Estoy súper feliz de estar aquí con vosotros. Me hace mucha ilusión. Perdón, pero yo la voy a poner a ella en grande. Espera, cerrar su micrófono, Pulpo. ¿Qué hay ahí? Eco? Ya, ahora sí. Ya. Eso, y ponga la camarita, Pulpo. Espere que ella se merece toda la pantalla grande. Yo me voy para un rincón. Eso, ahora sí quedamos más bonitos. Si nosotros nos escondemos allá en un recuadro chiquito y ella en grande. Pues quiero invitar a la audiencia del Cartel Paranormal a que se conecten a través de nuestro TikTok. Estoy en Dani Tres Palacios. Para que conozcan a Lourdes. Igual, si no la pueden ver. También, bueno, también la estamos mostrando a través de YouTube, de Twitter, de TikTok, todas nuestras redes conectadas. Y si no en radio, pues se la imaginan ustedes. Porque estamos para todo Colombia. Lourdes, gracias primero, antes que nada, por atendernos, por sacarnos un espacio en su agenda que no debe ser tan fácil, ¿no? Gracias a vosotros, de verdad que no sabes la ilusión que me hace estar aquí. Os conocí a través de un común amigo, don Esteban Cruz. Desde que me habló de vosotros os sigo y de verdad que es un sueño estar aquí. Muchas gracias. No sé si sea bueno ser amigo de Esteban o no, porque Esteban está loco. Ese señor. O sea, yo he escuchado y nosotros hemos escuchado acá cuentos cochinos, puercos y los de ese señor. Es una cosa impresionante. Las historias que narra de verdad son muy buenas, ¿no? Son muy buenas. Pero yo no sé si es bueno ser amigo de Esteban o no. Pero el ser amigo es complicado, ¿ah? Pero complicado. es un gran escritor. Por ahí anunció ya en sus redes su próximo libro, la carátula de su nuevo libro. Entonces, pues un abrazo para Esteban Cruz Niño. Pero hoy estamos entonces con Lourdes Gómez. Lourdes, bueno, cuéntenos un poquito de usted para los que están conectados y decían ahorita, ¿quién es Lourdes? ¿Quién es Lourdes? Cuéntenos un poco de usted antes de empezar a hablar de aquí de misterio. Pues me llamo Lourdes Gómez, soy española, pero vivo y resido en México desde el año 2019. Soy periodista y escritora y he enfocado mi licenciatura al mundo de lo desconocido. Yo siempre supe que quería dedicar mi vida a contar historias que merecieran la pena y cuando llegué a la universidad, bueno, pues todos los compañeros, lo típico, ¿no? Querían especializarse en deportes o en prensa rosa o en política y yo quería hablar de misterio,
porque para mí el misterio es mucho más que una anécdota. Considero que hablar de estos temas cambia el mundo, abre la mente de las personas, genera vocaciones y curiosidad, y eso es lo que nos ha hecho avanzar como seres humanos desde la noche de los tiempos. Entonces tuve que tener una formación autodidacta, leer muchísimos libros de paranormal, de ovnis, de religión, para poder aplicar todo lo que me enseñaban en mi licenciatura al mundo del misterio. Y afortunadamente, desde que me licencié en el año 2012, pues he enfocado mi carrera periodística a hablar de forma seria de estos temas y sobre todo a conectar lo paranormal con lo ufológico y lo religioso, tratando de demostrar que es lo mismo. Bueno, qué carta de presentación, ¿no? Para todos los que están viendo el cartel paranormal, por eso esta charla va a estar bien interesante. Y Lourdes decía el misterio. Quiero arrancar por ahí. Para Lourdes, ¿cuál es el mayor misterio de la humanidad para usted? Para mí, el mayor misterio es la mente humana. Considero que nuestra mente es el origen de todo lo desconocido. Y no porque sea un invento, sino porque lo que he investigado en estos años de casos, de encuentros como los que narráis aquí en cada programa, nos lleva indudablemente a una conexión mental, a que el evento no ocurre por casualidad, sino que provoca un cambio en la mente del testigo, hace que se le amplíen las miras, que crezca su espiritualidad, que se le despierten facultades artísticas o incluso de tipo parapsicológico, ¿no? Personas que después de un encuentro cercano con un ovni de repente desarrollan el don de la sanación o incluso de la precognición. Todo esto radica, vuelvo a repetir, en la mente, y creo que sabemos muy poco o nos hemos atrevido a explorar muy poco de esa conexión entre la mente y el misterio. Cuando hablamos de misterio, normalmente los investigadores quieren hablar de la parte física, evidencias físicas tangibles, videos, filmaciones de ovnis, paranormales, pero nadie se preocupa por estudiar la interacción mental, y que creo que es la clave para resolver qué hay tras el misterio. Lourdes, la mente, qué buena respuesta, la mente, y me uno en parte a lo que usted dice, es un gran misterio, todo lo que es la mente. Cuando usted se involucra en todos estos temas paranormales, Lourdes, y existen muchas personas, como usted decía, aquí llaman diariamente personas que dicen ver fantasmas, ver el futuro, escuchar voces, una cantidad de cosas que la mayoría de personas dicen, está loco. Mucha gente dice, esos de eso que viene de programa están locos, eso es esquizofrenia, se imaginan cosas. ¿Usted sí cree que muchas personas que dicen ver todo este tipo de dimensiones, llamémoslo así, de espíritus, de seres, puede que sí sea cierto? ¿Usted les da esa validez o usted se inclina más a la ciencia? ¿Qué nos puede contar usted sobre estas personas que dicen tener ese tipo de dones de ver cosas que para el resto de la humanidad es una persona que está demente? Aquí es importante destacar, Dani y Paul, que cuando hablamos de misterio o cuando analizamos un misterio, en el 99% de ocasiones no analizamos el misterio, llegamos tarde, analizamos un relato de un testigo. Entonces, en una investigación, para poder dar una respuesta a eso, si una persona ha vivido o no una experiencia y está o no en sus cabales, haría falta un equipo multidisciplinar. Yo prácticamente soy cronista, como periodista cuento los hechos, pero cuando lo hago trato de recabar multiplicidad de fuentes, tanto de la ciencia como de la investigación, para poder pronunciarme sobre eso. Entonces, si es un relato, sería importante pues tener un análisis de tipo psicológico. Ahora bien, para mí son casos reales, en su mayoría, y esto me he dado cuenta o me apoyo en ello, porque cuando yo estudio casos de España y casos de México, de Chile y de Colombia, y encuentro que tienen los mismos rasgos, el mismo tipo de características, y muchas veces son personas mayores, personas que ni siquiera han tenido la oportunidad de leer o de indagar o de montar un caso,
estamos hablando de lo que el investigador español Miguel Pedrero llama marcas de veracidad. No puede ser que la misma historia con los mismos ingredientes produzca el mismo resultado en diferentes continentes. Para mí hay una verdad tras este tipo de casos, pero lo más importante de todo, el misterio no debe pontificar, el misterio no tiene verdades absolutas, un misterio lo es desde el punto de vista de la sociedad que lo estudia. Para nosotros no sería un misterio algo que quizá en la época medieval sí, porque la ciencia ha evolucionado y hemos logrado respuestas a enigmas que antes lo eran y ahora no. Entonces, si algo tiene el misterio es que no tiene blanco ni negro, tiene muchos grises y todas las respuestas y opiniones son válidas. Muy bien, estamos hablando con Lourdes Gómez, los que acaban de entrar en sintonía al cartel paranormal de la Mega, hablando de misterio. Vamos a hablar de diferentes cositas porque hay que aprovechar esta horita que tenemos con Lourdes, porque por ahí la he visto hablando de Jesús, de los aliens, de fin de los tiempos, la muerte, viajeros en el tiempo, cantidad de cosas. Pero esto es interesante. Basándonos en el misterio y después de ir a lo que es más misterioso para Lourdes, que es la mente, si hablamos de personajes, creo que uno de los hombres más misteriosos de la historia Pulpo y Lourdes ha sido Jesús. Claro, porque siempre se ha tenido en cuenta y se tiene el precepto de que es el hombre perfecto que vino a demostrarnos y a darnos su amor y a brindar esa paz. Se sacrificó, en teoría, según la Biblia y la religión, por nosotros. Eso es una claridad. Pero dicen, es una creencia, sigue para muchas personas, digámoslo, no es que no sean creyentes, pero personas de pronto que son un poco más analíticas, dicen, pues realmente pruebas no hay, pruebas reales no hay. Decían que el manto de Turín ya se comprobó que no es tal, como decían que era con lo que había muerto El Santo Jesús, Grial. el Santo Grial, o sea, los clavos, la daga, o sea, N cosas y N instrumentos que dicen que no, esos son pruebas fehacientes, no existen, no hay, no se comprueba, no hay absolutamente nada, pruebas de absolutamente nada, ni siquiera del arca, porque decían que el arca de Noé se encontraba en no sé dónde, en la montaña de no sé quién, no, eso no se encontró absolutamente nada, sigue siendo un mito y sigue siendo un misterio. Vamos a entrar en unas aguas turbulentas cuando Sí, uno habla señor. de Jesús. Bienvenidos, Porque aleluya. creyentes, no creyentes, hay mucho fanático y se toca cuando uno nombra a Jesús, pero hay que tocarlo porque hablamos de misterio. Para Lourdes Gómez, Jesús, ¿qué nos puede decir usted de Jesús? ¿Es creyente, sus milagros, su resurrección, que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso? ¿Qué opina usted de Jesús? Pues Jesús es un personaje fascinante al que he dedicado muchos años de investigación. En realidad sabemos muy poco de él, aunque sea uno de los personajes más importantes de la historia. Que ha habido historiadores que lo han nombrado como Eusebio de Cesarea, que no solo aparece en fuentes cristianas, sino también judías, sí que es verdad, pero sabemos poquísimo de él. Los evangelios canónicos, los aceptados por la Iglesia para que formen parte del canon oficial de la Biblia, nos cuentan muy pocas cosas, solamente parte de su vida pública, y hay muchos años de los cuales no sabemos nada. La mayoría de creyentes tiene unas ideas preconcebidas y tiene muy arraigada la idea de la Virgen María y de Jesús, pero realmente, por ejemplo, la Virgen María prácticamente no aparece en la Biblia. Es citada, si me pones más veces, María Magdalena, fíjate lo que te digo, que la Virgen María. Inclusive, dos de los evangelios ni siquiera comienzan el evangelio hablando del nacimiento de Jesús, a pesar de que lo celebremos año tras año y sea una fiesta tan importante, y por lo tanto tenemos muchísimas lagunas de información en lo que a la Iglesia ha puesto de forma oficial en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, tenemos otras fuentes. Hay un tema que a mí me fascina y es el de los llamados evangelios apócrifos, unos textos que la Iglesia considera falsos, que la Iglesia considera meras leyendas, exageraciones, pero que son textos que pertenecen a los primeros siglos del cristianismo e inclusive algunos de ellos son más antiguos que los evangelios canónicos. Está el llamado Evangelio de Tomás, que apareció en Nag Hammadi, en Egipto, en 1945, y este evangelio
está datado aproximadamente en el 50 después de Cristo, unos 15, 20 años antes que los canónicos, y aún así no se le está dando pues la relevancia y la importancia que tiene a este tipo de documentos que nos hablan de otro Jesús. Presentan a un Jesús que dice palabras y enseñanzas que no aparecen en la Biblia. Se considera esto a nivel histórico como las llamadas ágrafas. Son frases o dichos de Jesús que aparecen no en la Biblia, sino en otros textos como los apócrifos o incluso el Corán, que a Jesús se le cita muchísimas veces en el Corán, y incluso, bueno, pues esa parte suya más humana, ¿no? Como su relación o su vínculo con María Magdalena. Pero usted, Lourdes, sí cree en lo que nos cuentan de Jesús. ¿Usted cree que, como decimos, hay gato encerrado y precisamente por esto todos los evangelios apócrifos han sido como, no, esto no es verdad, esto está como exagerado, esto no existe, o bueno, esto es mentira? ¿Usted cree que nos han acomodado todo para llevarnos como unas ovejitas así en orden y hacernos creer muchas cosas? ¿Cree que ha existido mucha manipulación por parte de la iglesia para ganar adeptos? Indudablemente, textos que tienen prácticamente 2000 años, que han sido revisados una y otra vez por diferentes concilios, que no, la Biblia no es siempre la misma, va cambiando dependiendo de la facción religiosa de la que hablemos. Hay textos, por ejemplo, el libro de Enoc, súper polémico, un apócrifo del Antiguo Testamento sobre ese patriarca que prácticamente, según nos cuentan, fue arrebatado a los cielos. Ese texto es apócrifo, no aceptado por la Iglesia Católica, pero sí que aparece, por ejemplo, en la Biblia de los coptos o de los etíopes. Y tenemos, bueno, pues a partir del surgimiento del protestantismo, que, bueno, pues la Biblia suprime determinados textos, o el Apocalipsis, el libro que cierra la Biblia, que la gente considera tan importante, que los sectores más reaccionarios católicos están poniendo por bandera, creando películas para decirle a la gente que el fin está próximo. El Apocalipsis no siempre formó parte del canon oficial. Como es un libro muy críptico, hubo momentos de la historia donde la Iglesia no lo aceptaba. Hay una manipulación indudable. Entonces, vuelvo a repetir, yo no puedo sentar cátedra ni decir que el Jesús que está en los evangelios apócrifos o en la Biblia es real. Ahora bien, sí que hay marcas de veracidad, como te decía, al igual que los testigos de la época. Si yo me encuentro que los padres de la Iglesia hablan de, por ejemplo, los gnósticos, una rama de los primeros cristianos que huía de esas enseñanzas que había establecido Pedro, que no necesitaban intermediarios para conectarse con Dios, que creían que todos tenemos al interior una chispa divina, que te podías conectar pues directamente a través de la iluminación, de la meditación, de la gnosis. Si solo sabíamos de ellos a través de los padres de la Iglesia, porque se habían destruido todos los textos gnósticos, y resulta que en 1945 aparece en Egipto una biblioteca gnóstica perdida que no ha sido violada, que está íntegra desde los primeros siglos del cristianismo, pues esa fuente no está manipulada, y ahí nos da unas enseñanzas fascinantes sobre la relación de Jesús con los apóstoles, sobre supuestas enseñanzas públicas y otras privadas que después de la resurrección habría estado presentándose durante varios años a determinadas personas para dar una enseñanza solo apta para iniciados, entre ellos María Magdalena. Es una fuente que no está alterada, que, repito, hasta 1945 no aparece de forma casual en una cueva perdida del sur de Egipto. Y es una información idéntica, y esto me llama la atención, a la que predicaban los cátaros en la Francia medieval, que solemos olvidarnos que la Santa Inquisición surge para acabar con los cátaros. Y los cátaros tienen las mismas enseñanzas que los gnósticos. ¿Qué me lleva eso a pensar? Que hubo unas personas que desde Tierra Santa llegaron a refugiarse al sur de Francia y transmitieron ese conocimiento, un conocimiento que hemos confirmado gracias a Nag Hammadi y que nos habla de una información que no fue alterada, como sí que ha ocurrido con la Biblia, que una y otra vez
se ha estado modificando. Y no solo la Biblia, por último deciros la manipulación de los textos actuales sobre apariciones marianas. He dado gran seguimiento y he estado muchas veces en Fátima, Portugal, y si accedemos a la información real escrita por la principal vidente de esta aparición, Lucía dos Santos, cuando a ella le piden escribir el supuesto secreto que la Virgen le ha dado, la primera redacción que ella hace, sus confesores jesuitas la consideran no apta y la queman. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ayuda a manipulación? Por supuesto. Se metió en un tema que sé que le encanta a Lourdes y es como una mezcla entre lo religioso pulpo y el fenómeno ovni, si se podría decir. Llegó Esteban Cruz, niño, lo que faltaba. Señor, se unió Esteban Cruz a esta charla, lo que faltaba. Esteban, ¿cómo me le va, señor? Muy bien, don Daniel. Aquí escuchando el cartel, moviéndome de un lado para otro, pero feliz escuchando a Lourdes, se conoce mucho. ¿Dónde anda? ¿Dónde está en el gimnasio? Está jugando bolos. Estoy en el gimnasio, sí señor, pero escuchándolos mientras hago ejercicio. Bueno, ahí lo dejo conectado por si quiere intervenir, maestro, mientras trota. Sí, mientras troto lo sigo escuchando y que siga Lourdes y después si quiere yo doy 2 o 3 comentarios. Una excelente investigadora, recomendado todo lo que está diciendo, es increíble. Hágale, siga haciendo sus aeróbicos. Muy bien, Esteban. Entrusa. Eso sería paranormal, que prenda la cámara. Uy, sí. En la siguiente hora Por favor. aeróbicos con Esteban Cruz, niño, en el cartel paranormal. Sin problema alguno. Bueno, pero Lourdes nombraba a Fátima y ahí la aparición, si nos vamos a la aparición de la Virgen de Fátima, ¿no? Que es algo que ha marcado la historia, porque ahí empieza mucho tema de conspiración, que lo que le dijo a los 3 niños está inclusive la fecha del fin de los tiempos, todo este rollo. Pero ¿por qué mezclo ahí el fenómeno ovni? Y quiero la opinión de Lourdes. Si ustedes van, los que están conectados con el cartel, y buscan el retrato hablado de la Virgen de Fátima, van a ver, y con respeto lo digo, lo que yo veo ahí se parece más al hombre polilla que a una virgen. O sea, parece un ser que da miedo. O sea, yo no veo a la Virgen ahí. Busquen, por favor, pongan en Google retrato hablado de los niños de la Virgen de Fátima y ven ustedes como una avispa, como algo grande, como que parece más un extraterrestre que cualquier cosa. Correcto. Y ahí es cuando uno dice, y ahí lo va a dar paso a Lourdes, que ella nos eche el cuento de su opinión y todo. Estas apariciones celestiales, espirituales, ¿será que a conveniencia de muchos los llamaron ángeles, vírgenes, dioses, pero de pronto fueron seres provenientes de no sé dónde, y para no armar un caos y mantenernos adoctrinados y ahí como en línea, todos dijeron, no, son apariciones divinas, son apariciones de nuestros dioses y hay que creerles y hay que adorarlos. Pero usted que está oyendo, ¿qué tal que han sido extraterrestres? Claro, pues si están afuera del planeta no eran extraterrestres, pero me refiero a otra raza, no a dioses ni a espíritus, sino a otra raza. Y en ese caso puntual de la Virgen de Fátima, ¿usted qué opina, Lourdes? Pues desde el punto de vista de mis investigaciones, indudablemente el fenómeno ovni lleva junto al ser humano pues desde la noche de los tiempos y ha cambiado de nombre dependiendo de la cultura y de la formación de los testigos de cada época histórica. Con respecto a Fátima, el famoso retrato robot que describías, Dani, es una información que saca a la luz mi querido amigo Joaquín Fernández y su compañera Fina Darmada. Estamos hablando de 2 historiadores, 2 profesores universitarios portugueses que fueron las 2 únicas personas fuera del ámbito religioso que han tenido acceso a los primeros interrogatorios de los niños, pues pocos días después de la primera aparición, que se produce el 13 de mayo de 1917, en los primeros interrogatorios a los que tienen acceso Joaquín y Fina, se describe a esa entidad que se les ha presentado a los niños en palabras tanto de Lucía dos Santos como de su primo Francisco y su prima Jacinta Marto, una señora muy bajita que tiene un traje acolchado metálico por encima de las rodillas
y a la que o bien no se le ve el pelo porque lo tiene tapado o bien es calva, que tiene una esfera de luz en la mano, que a través de esa esfera, cuando se ilumina, ellos consiguen comunicarse con esa señora. Una señora que nunca les dice el nombre hasta la última aparición, la del 13 de octubre de 1917. Entonces, según esta descripción y obras de estos autores como Intervención extraterrestre en Fátima, lo que describen los niños fue totalmente manipulado por la Iglesia. En primer lugar, porque no podían permitir que una aparición mariana se relacionara pues con una entidad, con una señora luminosa que tenía un traje por encima de las rodillas, que era metálico en 1917 y que estaba calva. Y la esfera mucho menos. La esfera se transforma y está presente a la fecha en la imagen de Fátima, en el Sagrado Corazón que porta esa Virgen del Rosario. Entonces hubo una manipulación de la información, sobre todo con Lucía, porque Jacinta y Francisco fallecen siendo muy niños. También es un tema fascinante el de ellos. Hay imágenes de Jacinta cuyo cuerpo estaba incorrupto. Es una historia fascinante porque ella también tiene apariciones de la Virgen a solas para anunciarle cuando ella va a fallecer en el hospital en el que fallece. Pero sobre todo la manipulación fue a Lucía, la que sobrevivió. Lucía, poco después de la aparición, entra como monja de clausura en un convento del norte de España, y a partir de ahí sus confesores jesuitas tienen un férreo control de cualquier información que salga de ella, incluso una manipulación. Como os decía, se llegaron a quemar documentos que ella había redactado, y también pues tenemos la sospecha, y esto lo podéis leer en los libros de Joaquín Fernández, de que hay ciertas partes de las cartas de Lucía que proceden de las enseñanzas teológicas que ella recibe con la posterior formación tras la aparición, añadidos que ella pone. Y por último, una cosa que me parece flagrante y que siempre comento cuando hablamos de Fátima: ¿cómo entender que la Virgen María se haya aparecido en un siglo tan cruento como el XX para decir que Rusia es muy mala y que se tiene que convertir a la Iglesia, en un siglo en el que no solo había holocaustos y sitios como los gulag rusos, ¿no? Tenemos en el mismo siglo holocaustos nazis, vietnamitas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues ahí vemos una manipulación política del mensaje de Fátima, desde mi punto de vista y respetando todas las opiniones. Y por último, el vínculo muy notable de Fátima con los ovnis es la famosa danza del sol, que es la que cierra la aparición el 13 de octubre de 1917. Un objeto superluminoso que estaba suspendido a pocos metros de altura sobre más de 40.000 personas que estaban congregadas en Cova de Iría ese día, bajo una gran lluvia torrencial que hacía que la ropa de la gente estuviera completamente empapada, y que la presencia de ese objeto y la luz que emana provoca que la ropa de la gente que allí estaba se seque en instantes y que caiga una especie de sustancia blanquecina, conocida en el argot ufológico como cabello de ángel, que produjo sanaciones instantáneas, un tema que también encontramos en el fenómeno ovni. Lo que danzó en Fátima no fue el sol, fue un objeto volador no identificado desde el punto de vista de nuestra sociedad. Entonces, como os decía, hoy día llamaríamos ovni a algo que hace 100, 200 años llamarían la aparición de una virgen. Y lo sé porque he investigado casos como la Virgen de la Luz o la Virgen de Tentudía en España, dos vírgenes muy conocidas del sur de España que tienen sendos santuarios, y si nos vamos a investigar la leyenda, lo que se apareció en ese lugar no fue una señora, fue una luz que iluminó a los cristianos en una batalla y les ayudó a vencer a los musulmanes. No se aparece una señora, estamos creando advocaciones marianas a través de apariciones de luz, que no se interpretan como ovnis porque no existía ese concepto. El ovni desde el punto de vista extraterrestre lo crea la sociedad occidental a partir de mediados del siglo XX, con el auge de la ciencia ficción y la carrera espacial.
Pero eso no quiere decir que antes de mediados del siglo XX no existieran los ovnis. Estaban, pero no ese concepto relacionado con el espacio. Se veía como algo demoníaco o como algo angélico o como algo mariano, incluso como la aparición de un hada. Jacques Vallée, que para mí es el mejor investigador de ovnis de la historia, en su libro Pasaporte a Magonia habla de esas hadas que intervienen en batallas humanas a través de luces, ¿no? Voy a hacer aquí una mezcla, con el perdón de la audiencia, todo lo que hemos hablado. Mente, misterio, Jesús, Virgen y ovnis. ¿Por qué llevé ese orden? Para preguntar lo siguiente a Lourdes, a Paul, a Esteban, que está ahí conectado, y a los oyentes, para que participen allá en sus casas y todo pensando en lo que voy a decir. ¿Será, Lourdes, que entonces todas esas apariciones divinas que nos han contado a lo largo de la historia, incluyendo a Jesucristo, con sus milagros, si fue que los hizo, con su resurrección, con su subida a los cielos, con todo lo que narra también la Biblia, los carros de fuego, lo de Elías, que se lo llevó un carro de fuego y todo esto? Yo pregunto, ¿será que nunca hemos tenido acá dioses, ni vírgenes, ni nada de esto, sino han sido seres de, no sé, que vienen de otro planeta, de otra galaxia, no tengo ni idea de dónde vendrán? Y la iglesia ha aprovechado cada suceso de esos para hacerlo amigos de ellos y decir, ese es nuestro. No, eso es un ángel, esa es la Virgen, ese es Jesús. Eso no. ¿Será que Jesús era un ser también como de pronto la Virgen de Fátima, y cuando le habló a su padre le estaba hablando a su señor extraterrestre, qué sé yo? Entonces, ¿será que nos han tenido manipulados a lo largo desde que se puso aquí el primer hombre? No sé si nos sembraron o si el cuento de Adán y Eva es verdad, no tengo ni idea. Pero Lourdes, ¿será que no ha existido virgen, no ha existido Dios, nada? Todos son extraterrestres y nos lo han hecho ver como si fueran dioses y vírgenes, como para ellos ganar y tener cómo manipularnos. Yo no tengo la verdad absoluta, Dani, pero has dado una palabra que creo que es clave: la manipulación. Es un fenómeno inteligente, externo a nosotros, que no da la cara. Monta una especie de teatro para el testigo de cada época, bajo diferentes formas, y el objetivo es no dar la cara, no mostrar su verdadera cara y producir una manipulación. Y esto lo digo porque normalmente cuando hablamos de contactos con las otras realidades está muy de moda hablar solo de la parte positiva, del mensaje de amor, paz, unión, respeto a la naturaleza, pero nos olvidamos de los casos en los que se presentan estas luces para manipular el curso de la historia humana. Estoy hablando de eventos como el encuentro de Constantino, el sueño de Constantino en el puente Milvio, justo antes de una batalla, una cruz en el cielo: en mi signo vencerás, que da origen a que todo el Imperio Romano se convierta al catolicismo. Estoy hablando de detalles como que llegaran tropas europeas a territorios americanos siendo súper inferiores en número, y hubiera un montón de eventos relatados por los cronistas, como el encuentro de Pedro de Valdivia, la persona que llega hasta Chile, y antes de una batalla con los indígenas que eran muy superiores en número, estos tiran las armas al suelo, lo cuenta el cronista Pedro Mariño de Lovera, y no quieren luchar. Y Pedro de Valdivia en sus cartas cuenta: pues no entiendo nada, capturad a los caciques porque voy a preguntar. Y les preguntan a los caciques que por qué no han luchado, si tienen todas las de ganar, si son muy superiores en número, y ellos dicen que han visto a un jinete que les ha dado mucho miedo, un jinete que ha surgido de entre las nubes. Y como no había habido batalla, como no habían perdido a ningún jinete, Pedro de Valdivia hace una moderna rueda de reconocimiento, pone a los jinetes en fila y les dice a los caciques que señalen cuál de ellos es el que les ha dado tanto miedo. Y cuenta el cronista Pedro Mariño de Lovera que los caciques se empiezan a reír y dicen que no es ninguno de esos, que es otro. Pedro de Valdivia interpreta que está pues ante una aparición divina, que es el apóstol Santiago quien ha ido pues a socorrerlo,
y nombra esa plaza como Santiago de Chile. Y a la fecha la capital de este país tiene ese nombre por este encuentro paranormal que cambia una batalla, que cambia la historia política del mundo. Tenemos encuentros como esto en todas las guerras, en todos los conflictos armados. Casi toda la gente se olvida porque hoy día, como las noticias van tan rápido, no las acumulamos, pero yo hago mis carpetas de investigación y cuando veo, por ejemplo, la de la guerra de Ucrania y me encuentro con apariciones de ángeles en el cielo, soldados que aseguran que luces les auxilian cuando están a punto de entrar en batalla, historias como la del llamado fantasma de Kiev, esa supuesta leyenda urbana que surgió de un piloto que derribaba pues a los rusos. Veo una intervención no humana en este tipo de eventos y empiezo a dudar de que realmente exista eso del libre albedrío. Entonces, desde el punto de vista de mis investigaciones, no digo que sea una verdad absoluta porque no lo sé, pero todo me lleva a pensar que el fenómeno está con nosotros y que manipula a nivel religioso y político. ¿Con qué fin? Yo no lo sé, pero que ha favorecido a religiones como la católica en encuentros aquí en América y en Europa, indudablemente. Ahora, Dani y Lourdes, aporto el tema vikingo. El tema vikingo es bastante, digámoslo, sirve muchísimo como ejemplo en este caso. La razón es porque es increíble que un personaje como Thor, que un personaje como Loki, que un personaje como el propio Odín haya hecho todo ese tipo de cosas que hizo, todas las batallas que ganó, que viva donde vive, que cuando supuestamente morían tenían que morir con honor porque se iban para X o Y sitio, que todo era totalmente mágico y súper poderoso. Pues ¿de dónde más sacaban todo? Pues obviamente de seres que no son de este mundo. Y los llamaban dioses. Exacto, algo tiene de relación con el tema extraterrestre. Ese tema es bien delicado para muchos, pero vale la pena sentar cabeza, pensar por un segundo, ¿será que todo lo que llamamos dioses y todo son seres que intervienen, como decía Lourdes? ¿Con qué fin? No sé. ¿Con qué fin ayudarle más a una religión que a otra? No lo sabemos. Pero ¿será que nunca hemos tenido de verdad a un dios? Sino tiene que haber algo que creó todo, por supuesto, tuvo algo, de algún lugar tuvo que salir todo esto. Sí. No sé si un señor barbado allá haciendo todo en arcilla, o del famoso Big Bang, o no tengo ni idea cómo surgió todo, porque pues como dice Lourdes, la verdad absoluta es muy difícil, pero sí hay apariciones, lo que dice Lourdes, y nos podemos ir al presente. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que hay una guerra, cada vez que hay un acontecimiento catastrófico, bien sea natural o a manos del hombre, siempre hay noticias de ovnis. Casi siempre. Las Torres Gemelas, por allá no falta, aparece un video de un ovni. Que el tsunami no sé qué, aparece una figura extraña. Que una luz rara en el cielo en la guerra de no sé quién. Lo que cuentan los militares es que vimos una luz, escuchamos algo y no sé qué fue lo que pasó. Aquí en este programa, hace tal vez un par de semanas, un militar contaba cómo en pleno campamento de guerra, un destello en la montaña, como que los ayudaba y cosas de esas, y uno dice, y él decía, esto no es tecnología de nadie, eran unos destellos de luces que provenían y alumbraba todo el cerro, cosa que no tenemos. Entonces ahí dice uno, ¿qué están haciendo estos seres? ¿Quiénes son? ¿Por qué lo hacen? ¿Y qué ganan con esto? ¿Y a quiénes están ayudando? Porque si fueran enemigos, pues ya hubieran acabado con todos. O sea, tecnología, si llegan hasta acá, tienen tecnología y para acabarnos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué se camuflan? ¿Y por qué no de una vez por todas no intervienen? Y hay gente sacándole provecho a esto, que se hacen aliados de ellos, como decíamos ahorita, la iglesia, diciendo, no, esas apariciones son divinas, son los dioses, o es Dios, o la Virgen, o lo que sea. Pero yo les pregunto a ustedes con respeto, ¿será que sí? Y si no es así, ¿hasta cuándo estará esta manipulación? Hasta que vengan ellos y digan, venga, en un momento, somos nosotros, nos presentamos, mucho gusto, no somos ni dioses, ni tenemos nada que ver con esto, y Jesucristo era nuestro, y la aparición tal era nuestro. No sé si se infarte más de uno, haya un caos mundial, pero es interesante lo que estamos hablando con Lourdes Gómez en esta noche, invitada periodista,
investigador, amante del misterio, y por eso vamos hablando temas muy rápidos porque la hora va avanzando muy rápido y ya ahorita voy a pasar a otro tema. Pulpo, ¿iba a decirle algo a Lourdes? Claro que sí. Yo, Lourdes, te confieso, soy un creyente y fiel creyente al tema de los mundos paralelos. Yo soy amante del tema, me instruyo mucho en el tema. He aportado acá en el programa y hemos tenido debates con Daniel sobre qué son los mundos paralelos y cómo está relacionado con el tema extraterrestre. Yo tengo la firme convicción que los extraterrestres no son tan extraterrestres como dicen. Pueden ser viajeros dimensionales que vienen consiguieron viajar y llegar a esta tierra a mirar y a explorar, porque nosotros tenemos muchas cosas por explorar. Este mundo tiene muchas cosas por explorar. De pronto pueden estarse abasteciendo de recursos para llevar a su mundo. Le comentaba yo a Daniel el tema. Y le decía que los extraterrestres no son tan extraterrestres, somos nosotros mismos, pero de otra dimensión, con otras imágenes, otra figura, otra forma de vida, pero que somos dentro del mismo mundo, pero en otra dimensión. ¿Qué piensa Lourdes del tema? Es una hipótesis, Paul, súper interesante. De hecho, hoy día pensamos que solo la hipótesis extraterrestre puede explicar el origen de los ovnis y ni mucho menos. La interdimensional también es bastante atractiva y está presente desde los primeros investigadores de ovnis hace décadas. Uno que nombra mucho esta hipótesis es John Keel, autor de una obra clásica que es Operación Caballo de Troya. Y aquí nos habla de ese importante aporte de energía que necesitaría ese fenómeno para manifestarse en nuestro mundo. De ahí que aparezcan siempre presente, como decía Dani, en eventos naturales como, no sé, huracanes, tornados, ahora en los incendios de Los Ángeles, en los terremotos, es decir, como si se sirvieran de focos de movimiento y de energía importante en la naturaleza para poder acceder a nuestro mundo. Y además, si observamos también un mapa de anomalías geomagnéticas de la Tierra, encontramos que los puntos con más anomalías de tipo electromagnético son aquellos que coinciden con lugares de mucho avistamiento de ovnis. Esto nos lleva a pensar que efectivamente no podemos descartar la hipótesis de que proceda de otros planos de la existencia y de que se esté manifestando en nuestro mundo. Quién sabe si para ofrecer información, para abrirnos la mente o qué. No lo sabemos, pero esa hipótesis es muy interesante. Lourdes, hablando del fenómeno ovni extraterrestres, que ese tema nos apasiona a todos, ¿usted cree que el hombre sí ha logrado salir de este planeta? Últimamente uno oye de todo, uno oye que estamos en un domo, que la Tierra es plana, que hay una guerra de las galaxias, que hay un tratado en que no podemos pasar, que no podemos salir, que todo lo de la luna ha sido mentira, que el hombre no ha estado en la luna, que todo lo que nos muestran transmisiones como hoy en día las que de SpaceX, todas estas misiones, todo lo que muestran los telescopios, las ondas, dicen, hay mucha gente que dice todo eso es mentira, todo eso está orquestado y es todo una ilusión, jamás, esto es una obra de teatro, estamos encerrados y todo lo que nos muestran es mentira. ¿Usted qué opina de esto? Fíjate que yo en el año 2019, que hubo esta parte del aniversario de la llegada del hombre a la luna, investigué mucho sobre el tema, me tocó hacer muchas entrevistas y sí que me convencí de que habíamos llegado. De hecho, tenemos rocas lunares, tenemos elementos lunares aquí en la Tierra. Ahora bien, ¿vimos realmente lo que de verdad ocurrió en la luna? Según mis investigaciones, no. Tenemos que tener en cuenta que la transmisión en vivo de la llegada del hombre a la luna tenía unos segundos de retardo. Llegaba la señal al centro de transmisión de la NASA y posteriormente se lanzaba a la televisión general, por así decirlo. Y en esos segundos se eliminaron ciertas cosas. Yo tuve la oportunidad de conocer a la familia de Alan Davis, un ingeniero que estaba trabajando completamente en vivo durante esa transmisión, que estaba en la sala donde se recibían las imágenes y que él murió defendiendo que había visto estructuras que parecían restos, ruinas en la luna y que eso
se había eliminado, como decimos en España, que le habían dado un tijeretazo y no salió a la luz pública. Y es una historia súper interesante porque Alan Davis la mantuvo hasta su último día. Cuando él empieza a hablar, desaparecen todos sus contratos y todas sus vinculaciones con la NASA. Lo desacreditan por completo, igual, por ejemplo, que pasó con Bob Lazar. Y a la fecha, toda esa información está perdida. Cualquiera que pide la información y los datos de aquella transmisión, hay pérdidas, como ocurre con el caso Roswell. No aparecen los archivos, se quemaron, se perdieron, etc. Entonces, llegamos, sí. Una pregunta que siempre me hacen es, pero si llegamos, ¿por qué no continuamos? O sea, es la pregunta más clara, ¿no? ¿Por qué no continuamos? Según los astrónomos a los que yo entrevisté sobre ese tema, ¿no? Les hacía siempre esta pregunta, ellos me decían, porque fue un alarde de fuerza por parte de Estados Unidos. La ingente cantidad de recursos que requirió la llegada del hombre a la Luna fue una cosa dantesca. Y ya para la tecnología que había en la época, habían hecho todo lo que se podía hacer o investigar. No tenía sentido volver al año siguiente para hacer lo mismo, porque no habría un cambio significativo en la tecnología. Entonces se llegó con unos recursos súper fuertes a nivel militar, a nivel tecnológico y armamentístico, para ganarle esa carrera, digamos, y sobre todo esa imagen pública a la antigua Unión Soviética, pero ya no interesaba seguir arriesgando recursos en lo mismo. Entonces, ¿cuál es el cambio ahora? Porque esa nueva misión lunar, la inclusión de la figura de la mujer, etcétera. En primera, pues para demostrar nuevamente que siguen ahí como potencia. En segunda, porque los avances tecnológicos son notables y podríamos recabar mucha más información de la que se trajeron en 1979. Y en tercer lugar, porque tienen agotado este planeta y necesitan hacer cosas tan oscuras como utilizar la Luna para hacer minería o para obtener recursos y ser parada habitual en los viajes hacia Marte. Esto lo digo porque la última orden de Trump, eso lo puede buscar cualquiera, antes de abandonar su primer mandato como presidente de los Estados Unidos, el último documento que firmó fue poner de manifiesto que el espacio no era algo del derecho internacional, que él no se iba a someter a las leyes internacionales de respeto y de no colonizar partes espaciales. Él dijo que Estados Unidos se reservaba el derecho de poder colonizar lugares en el espacio y también incluyó hacer minería en la Luna, obtener recursos en la Luna. Interesante esta charla para ustedes que están viendo el Cartel Paranormal. Estamos hablando con Lourdes Gómez, historiadora, periodista, está metida en el mundo del misterio y nos da la opinión de lo de la Luna. Muchos dicen lo de la Luna todo es una mentira, pero lo que dice ella es bien interesante. ¿Será que sí encontramos algo que no salió a la luz pública y puede ser una de las razones por qué no ha vuelto el hombre? Claro, la razón es una de las que haya, que es la que dan al público. ¿Para qué volver a gastar una cantidad de dinero en algo que ya hicimos? Vámonos para otro lado, vamos para Marte, gastemos en otro. Pero yo sé que la gente dice, queremos volver y queremos que transmitan y nos muestren todo como es. Entonces, ¿será que sí es verdad que no quieren poner recursos en eso porque dirán, qué bobada? ¿O hay algo? Y ese algo les dijo, por aquí no vuelven. Ojo con lo que hay acá. Ya vinieron un ratico, por acá no vuelven. ¿Será que hay seres? ¿Será que hay unas fronteras ya en el espacio? ¿Será que hay unos tratados? ¿Será que hay una documentación? Y dicen, de ustedes de aquí ya no pueden pasar. ¿Qué pasa en el espacio? No lo sabemos. Pero ojalá volvamos. Aunque así volvamos, Lourdes, estoy seguro que cantidad de personas van a decir que todo es mentira, que la transmisión es falsa, porque inclusive hay mucha gente que no cree en la... los que están en la estación espacial usan Instagram, así usan Instagram y suben fotos y suben videos
y suben cosas y la gente se niega a creer, dice, todo eso está orquestado, eso es mentira, eso son fotos que hacen acá, que lo que muestran de Marte, eso lo graban allá en desiertos, Sí. que esta maquinita que en Marte nos saca fotos, Dani, todo eso está hecho en estudio. Que dicen que el alunizaje lo dirigió Kubrick. Stanley Kubrick. Entonces, hay gente y ahí en el chat estoy viendo las diferentes, la gente dice, todo es una mentira eso de la luna, lo de la luna es una mentira. Entonces yo digo, así volvamos, porque yo soy creyente que el hombre sí estuvo en la luna, y no una vez, sino las veces que estuvo en las diferentes misiones, pero así volvamos, Lourdes, la gente, los que no creen no van a creer, así sea en 8K la transmisión, van a decir, Dani, eso está en estudio, eso no es verdad. Entonces yo pregunto y le pregunto a Lourdes, ¿qué hacemos para Pues- que la gente crea? O sea, es imposible, tocaría que todos viajaran, pero el que no Es cree se va a imposible. morir sin creer. Es imposible, van a seguir pensando que no llegamos y sí les apoyo en parte en que no nos van a contar la verdad. La NASA, que ahora mismo está supuestamente financiando grupos de trabajo para investigar ovnis o ahora, pues esa palabra no les gusta, UAP, fenómenos aéreos anómalos, creando grupos de trabajo para que les asesoren en esa parte. Y se olvidan de todos los reportes de ovnis que han hecho astronautas que han sido silenciados por ese tema, astronautas que han llevado a cabo en órbita pues experimentos de tipo parapsicológico y ahora quieren ponerse como personas transparentes que están a favor de que sepamos la verdad de los UAP. Y recientemente se ha dicho que las conclusiones a las que ha llegado ese grupo de trabajo de la NASA, que las tienen en cuenta, pero que no las van a seguir, o sea, que van a archivar la información y punto. ¿Cómo fiarnos de ellos si silencian a las personas que han ido a las misiones? ¿Cómo fiarnos de ellos si han tenido la desfachatez, y es un tema que me enerva muchísimo, de ir a una audiencia pública en el Congreso de los Estados Unidos sobre el tema de los UAP y el representante de la NASA decir y utilizar frases como la verdad está ahí fuera? ¿De verdad una institución como la NASA tiene que hablar de frases de los expedientes secretos X con todo lo que nos han ocultado, dicho por sus propios astronautas? Lourdes, ¿la Tierra es plana? Ay. Desde Ay. mi No, punto de pregunto. vista, no. Cuidado, Pregunto porque esos es que- terrenos son, no, Daniel, esos no, terrenos pero es son que hostiles. Este programa, es que este programa es un estadio y tiene diferentes barras, entonces están los de la Ay, Tierra Dios. plana, entonces yo no puedo dejar por fuera a los que están ahí gritando tripas. Dani, pregunte si la Tierra... Para Lourdes, ¿qué opina de los terraplanistas? Mira, vuelvo a repetirte, creo que en este mundo nos hace mucha falta la libertad. Entonces, a mí me gusta mucho que haya gente que piense de formas tan diferentes. Yo lo respeto mucho, no coincido en el tema de la tierra plana, pero bueno, mi esposo Johanna ha entrevistado muchas veces a Carles Torá y bueno, pues son personas a las que respeto y no tengo nada malo que decir en contra de ellos. ¿Pienso yo que la Tierra es plana? No, no lo pienso. Sí que me he encontrado documentos interesantes. Fijaos que en los archivos secretos vaticanos, uno de los libros que se protege es una obra donde es de los primeros siglos del cristianismo. Un navegante cristiano que dibuja y muestra la Tierra plana. Es una de las obras de Tierra plana más antiguas del mundo. He hablado de ello en algunos de mis podcasts y se resguarda en los archivos secretos vaticanos. Qué chévere hablar con Lourdes. Oigan, vi ayer una noticia que me dejó ¿Cuál? pensando en algo. ¿Cuál? No sé si vieron un video en redes sociales. Se me va el nombre del animalito, pero es como un racuno o algo. Que claro, al comer, él estira la cola y parece un dinosaurio. Yo no sé si ustedes han visto el video. Sí, es en Guatemala, En Guatemala. en una zona Sí, arqueológica. ¿y por qué pongo este tema? Porque me llamó muchísimo la atención un comentario en una publicación. Leí comentarios a ver qué opina la gente, pero le cuento el video Pulpo. De cuenta, hay muchos animalitos que se ponen su boquita para comer y estiran su cola y parece un dinosaurio.
O sea, de estos dinosaurios, ay, se me fue el nombre. Sí, los de cuello largo. Los de cuello largo, ay, se me va el nombre de ese dinosaurio, bueno, pero en versión chiquita. Ujú. Entonces parecía la película Jurassic Park. Ahora, Y empezaron a grabar esto, Pulpo, y se ven todos corriendo. Claro, uno ve el video y yo dije, eso es inteligencia artificial. Ujú. ¿Eso qué dinosaurio? ¿Eso qué es que va a ser por ahí la isla de Pascua? Yo no tengo ni idea. Cuando caí también en el error de ver el video y no saber de qué estaban hablando, Ujú. cuando alguien puso, es el animalito tal Ujú. que come y estira la cola. Claro, Ujú. ya cuando lo vi después de la explicación, ya Ujú. veía bien al animalito. Entonces, yo hago una pregunta. Pero espérele, claro, le faltó la mitad del video. Porque es que ese video que está rondando son los muñequitos, los animalitos en reversa. ¿A qué me refiero? Ellos van corriendo de frente y en el video lo ponen de para atrás. Pero en fin, parecen dinosaurios. Y alguien decía en un comentario, ¿qué tal que lo que pintaban antes nuestro, con dinosaurios, con Ujú. extraterrestres y todo, Ujú. lo hayan visto como lo vimos nosotros al revés? Ujú. Y no sea lo que querían decir, todo, pues, todas las pinturas rupestres, todo lo que han hallado, y me quedó sonando, ¿qué tal que más de un dibujo haya sido mal interpretado, como yo malinterpreté ese video y mucha gente, Ujú. y qué tal que de pronto a lo largo de la historia lo que nos ha mostrado no sea así? Les hago esa pequeña reflexión para los que no han visto ese video, es muy curioso, que ahí yo en ese error y muchos, y qué tal que los que dibujaron alguna vez algo en la historia lo hayan hecho igual de mal a mí, y hayan mostrado cosas que no son. Claro. ¿No? Pero bueno, Lourdes, estamos llegando al fin del tiempo y le pregunto, porque también hay otra hinchada del cartel que son muy creyentes, muy seguidores de la Biblia, muy seguidores de la venida de Jesús, con todo lo que está pasando, que se apareció el pez diablo, que los ángeles en el cielo, que todo esto de los ovnis, que los terremotos, que la guerra, todo el mundo, pues todos esos seguidores dicen, es el fin de los tiempos. Ya está cerca la venida de Jesús. Empezamos con Misterio con Jesús, vamos a cerrar esta hora con el mismo Jesús, con los ovnis y todo esto. Lourdes, ¿usted qué opina de los que creen que estamos, y más la pandemia, se me olvidó, buen dato, que estamos ya prontos al fin de los tiempos y Jesús está por volver? Pues parte de mi investigación se centra en el ámbito profético y sí que he observado en los últimos años una aceleramiento, ¿no?, de los acontecimientos. Si analizamos a profetas, para mí el principal, ¿no?, el argentino Benjamín Solari Parravicini, o una monja del siglo XII a la que admiro mucho, doctora de la Iglesia, Hildegarda de Bingen, entre otros muchos, encontramos que el escenario que describen del tiempo justo antes de que comience el fin es muy parecido al nuestro. Un tiempo donde hay pues un total racionalismo, donde la Iglesia vuelve a las catacumbas, donde la Iglesia está prácticamente vacía, donde hay un auge de la ciencia, un mundo donde lo material y el dinero es súper importante, un mundo donde habrá seres que traten de ascender a los cielos y sean derribados. No sé si os suena eso mucho con todos los intentos fallidos de Elon Musk, que es un tema fascinante, analizar a Elon Musk desde el punto de vista de la profecía, y ese clima prebélico previo a esa supuesta tercera guerra mundial de carácter nuclear. Eso, junto con el cambio climático, la subida de las aguas, que es un tema fascinante, ¿no? La cantidad de contactados que no se conocen entre ellos y que han recibido ya no mensajes hablados, sino visiones con la orden de dibujar el nuevo mapa o la nueva configuración de la Tierra cuando se produzca la subida de las aguas por el derretimiento de los hielos. Y es fascinante cómo coincide con lo que proponen agencias como la NASA de cómo va a ser el mapa o qué ciudades van a desaparecer en unos años por esa subida del nivel del mar. Todo eso, junto con el tema de amenazas del exterior, como los meteoritos, todo lo que ha pasado con este meteorito recién descubierto, que tiene un 2,3% hasta el momento de posibilidades de chocar contra la Tierra en 2032, todas estas noticias que acabo de escribir en apenas 2 minutos están pasando ahora, a la vez, junto con la inteligencia artificial, que ha venido a revolucionar lo que somos, a simplificar un montón los procesos, a demostrarnos que lo que nosotros
podemos tardar en hacer un montón de horas, esta tecnología lo hace y aprende en cuestión de segundos. Un tema, el de la inteligencia artificial, súper presente en las psicografías de Parravicini. Entonces, todo este caldo de cultivo hace que indudablemente, desde mi punto de vista, estemos viviendo tiempos proféticos. Lourdes Gómez, bueno, como les decía, cuando uno charla de manera tan fascinante, el tiempo vuela. Se fue la hora completica hablando con Lourdes. Espero tenerla en una próxima oportunidad aquí en el Cartel Paranormal de la Mega para todo Colombia. Agradecerle mucho, Lourdes. ¿Dónde los que la quieren seguir, dónde la pueden escuchar? Sé que tiene un podcast bastante reconocido, que lo oyen bastante en México. ¿Dónde la pueden seguir? ¿Dónde la pueden consumir a usted en todo lo que hace? Muchísimas gracias, Dani y Paul, por esta oportunidad. Me ha encantado estar con vosotros y espero volver a estar siempre que queráis. Muchas gracias. Me pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify como Noche de Lluvia Podcast. Cada martes estreno un nuevo capítulo hablando del misterio con datos y con multiplicidad de fuentes. Y tengo un Instagram que se llama Insólita Familia, donde también pueden estar al tanto de lo que voy haciendo. Mil gracias. Lourdes, una feliz noche. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias, hasta pronto. Chao. Qué excelente invitada Lourdes Gómez para el Cartel Paranormal de la Mega. Interesante la charla, ¿no?, que hemos tenido. Me tocó pasar muy rápido por todos los temas, se dieron cuenta, de Jesús al hombre en la luna, los dinosaurios, las guerras, en fin, todo, para tratar de sacarle la mayor información posible. Pero seguramente la tendré invitada nuevamente en este espacio El Cartel Paranormal. Pero pilas, no se muevan, porque en un minutico llega otro invitado de lujo aquí al Cartel Paranormal de la Mega en esta noche y obviamente, por supuesto, más adelante las historias de miedo con ustedes. Al aire. El Cartel Paranormal de la Mega.